Muy buenos días para todos los estudiantes. Bienvenidos a esta segunda teleclase de inteligencia y aprendizaje. Hoy nos acompaña nuevamente la profe Carmen. Profe Carmen, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, profesora Angélica, por invitarme. Es un placer también para mí acompañarlos y esperemos entonces que pasemos un rato muy agradable, de muchos aprendizajes y también de mucha participación, ¿no? Claro que sí, eso es. Recordamos que este espacio está en pregrabado, sin embargo, voy a estarlos acompañando en el foro de la teleclase durante la transmisión de esta clase el sábado a las 7:40 de la mañana. Bien, nuevamente recordarles las 8 sesiones que vamos a tener. Esta es la segunda sesión. Ya corroboramos con la unidad. Tiene 3 unidades esta presentación de trabajos y vamos a tener en la primera unidad fecha desde el 16 de febrero hasta el 8 de marzo. Me iba como enredando ahí. Entonces, este primer bloque va a estar compuesto por 3 unidades que van, la primera desde el 16 de febrero al 8 de marzo, es decir, esta que iniciamos el día de hoy, la segunda desde el 9 de marzo al 27 de marzo y la tercera unidad desde el 28 de marzo al 17 de abril. Allí me disculpan, pero me iba como enredando para darles la información. Ok. En esta nueva oportunidad voy a recordarles cuáles son los medios por los cuales pueden comunicarse conmigo. Mi correo institucional es maria.menezesb@secar.edu.co. Solamente he recibido allí 2 correos de inquietudes. Precisamente porque la plataforma no había habilitado el curso, entonces algunos estudiantes tenían muchas inquietudes porque no habían podido ingresar, pero en este momento ya ustedes tienen activo el curso en la plataforma, solamente está habilitado la primera unidad, entonces es allí donde nos vamos a concentrar toda nuestra atención. Recordarles que el foro de inquietudes de la unidad 1 ya está abierto, está habilitado y pues la intención es que ustedes por favor utilicen ese medio para poder acercarse a esa unidad, allí manifestar todas las inquietudes y todas las dudas que tengan e igualmente pues estar muy atentos a las respuestas que voy a estar dando por medio del foro de inquietudes de la unidad 1. Reviso correos de lunes a viernes en esos horarios, digamos si necesitan una respuesta directamente, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y en la noche de 9 a 10 de la noche, sábados de 4 a 6 de la tarde. Sin embargo, pues yo estoy todo el tiempo atenta al correo, a la plataforma y pues para tratar de resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Es allí como la información, el aviso parroquial que quería darles. Bien, vamos a iniciar la unidad 1. Inteligencia emocional, una unidad, profe Carmen, supremamente interesante, de la cual se ha hablado mucho y básicamente como una unidad que vamos a tener muy en cuenta, sobre todo para el trabajo con estudiantes. Sí, y que además se ha puesto de moda, ¿no? Es un concepto que se ha puesto de moda y uno lo escucha en todos los escenarios. Entonces, necesito inteligencia emocional, necesito controlar mis emociones. ¿Qué más son como expresiones que uno escucha en las personas a diario, ¿no? Básicamente por todas las situaciones que las personas viven a diario, trabajo bajo presión, múltiples ocupaciones, pues se habla de inteligencia emocional más o menos como desde el año 90, pero ya más a nivel empresarial, eso lo vamos a ver ahora en la presentación, pero pues qué importante que nosotros manejemos ese concepto no solo con los estudiantes, sino también con nosotros mismos. Así que más allá de darle como un tinte a esta clase de inteligencia emocional como tan romántico, vamos a tratar de verla desde la parte teórica, desde los fundamentos teóricos, para poder aplicarla también nosotros, vuelvo y digo, para nuestras vidas y de alguna otra forma para nuestras clases, porque pues si yo manejo mis emociones en clase, voy a poder también manejar todas las situaciones que allí se presentan, situaciones de frustración, de enojo, en fin, todas las situaciones que manejamos con estudiantes en la clase. Sí, de ira, de rabia, de angustia, de desesperación, de frustración, bueno.
En hay fin, muchísimas emociones, ¿no? Estamos trabajando con seres humanos, somos seres humanos trabajando con seres humanos y básicamente pues allí se pueden presentar cualquier anomalía, situación que de pronto en alguna ocasión no sepamos manejar. Es importante ir como alimentando este concepto e ir implementándolo en nuestras vidas, así que vamos a dar inicio a esta unidad. Bien. Importantísimo que en esta unidad ustedes sepan que el foro novedades está activo. Ya allí les di un saludo de bienvenida, lo mismo, ahí se me repitió, perdón, pues como para que lo tengan bien en cuenta. El foro de ayuda técnica también está habilitado con mi saludo y mis indicaciones. El foro de aldea social es una presentación como cortica de mí, lo que espero que ustedes también hagan de ustedes, como para que podamos alimentar esa forma de comunicarnos entre nosotros. Y nuevamente decirles el foro Inquietudes de la Unidad 1. Sobre el foro de la teleclase ya vamos a hablar para que ustedes sepan cómo pueden participar con la pregunta que vamos a realizar allí. Bien, el foro de la teleclase, vamos todos a participar. Yo sí les pido, por favor, en la clase pasada, el sábado, realmente hubo muy poca participación por parte de ustedes. Yo en realidad respondí muy rápido a cada una de las participaciones que ustedes tuvieron, inquietudes, algunos respondieron nuestros acertijos, nuestras preguntas, nuestros juegos mentales, los respondieron muy rápido, me encanta eso, vamos a seguir trayendo esas actividades para que ustedes también como que salgan un poquito de la rutina y las puedan realizar. Sin embargo, ya entrando en forma, pues, como se dice en esta unidad, quisiera que respondiéramos la siguiente pregunta y es, ¿de qué forma cree que influye la inteligencia emocional en el aprendizaje de los estudiantes? Vuelvo y digo, me gustaría que esa respuesta que demos, la demos mucho más desde todo lo que vamos a hablar de las teorías de los autores, más allá de lo que yo creería que debería ser, más allá desde una respuesta muy subjetiva, que tomemos las teorías de los autores que vamos a presentar y que ustedes de alguna u otra manera seleccionen alguna y me justifiquen su respuesta en el foro de la teleclase. Entonces voy a estar muy atenta, espero que participen todos. Recuerden que estos foros yo los tengo muy en cuenta también como para a nivel evaluativo, para poder acompañar sus respuestas. Entonces, allí queda el foro de la teleclase. ¿Qué tal esa pregunta, profe? ¿Cómo la ves? Ánimos a participar porque créanme que es la manera en que uno tiene como docente de conocerlos, de saber qué piensan, de orientarlos. Entonces, a participar, ¿no? Creo que sí, la pregunta está compleja, profe, pero muy interesante. Creo que aporta el hecho de hacer el recorrido por las teorías y entender efectivamente que en el aula de clase uno como estudiante, digamos, no solo lo que prima es el desarrollo cognitivo, ¿no? Es decir, qué tanto espero saber, sino que en medio de ese qué tanto espero saber, pues tiene mucho que ver en la forma en que entro a clases, qué me pasó en el día, qué proyectos tengo en la cabeza que quiero trabajar en la clase, qué expectativas, si me gusta o no el maestro. Y viene mucho como lo de expectativa versus realidad, esos memes que uno a veces ve y en realidad pasa mucho en las clases, hasta a ustedes les puede estar pasando en este momento, ¿no? ¿Qué expectativa tengo yo en realidad con inteligencia de aprendizaje y cuál es el desarrollo que le van dando a la clase? Por eso pongo esta pregunta en relación con el aprendizaje, porque pues esta clase específicamente es de inteligencia de aprendizaje y esta es la primera inteligencia que estamos viendo, adicional a algunas otras que vamos a desarrollar en este módulo. Entonces, por favor, esta es una de esas preguntas a las que voy a estar bien atenta. Bien, empecemos entonces con el desarrollo de esta primera unidad, inteligencia de aprendizaje, inteligencia emocional, perdón. Ustedes tienen la cartilla, yo les cuento que yo la cartilla a modo muy personal y para poderla entender yo la imprimo, a mí me gusta mucho rayar, subrayar, escribir, es como la manera realmente de poder acercarme un poco al texto, así que esa cartilla está muy cortita, muy fácil de leer y me gustaría que ustedes tuviesen muy presente
el otro documento que está en los archivos, profe, ¿cómo se llaman estos? Los archivos que están de apoyo, los archivos material complementario. Eso, por eso me encanta que esté Carmen, porque ella me recuerda lo que se me olvida. Material complementario. Este material complementario me pareció genial porque es muy formal, ya se acerca mucho más a las teorías. Entonces se llama La inteligencia emocional y sus principales modelos, propuesta de un modelo integrador. Por favor. El día de hoy solamente vamos a trabajar la cartilla inicial, pero me gustaría que antes de llegar a la siguiente clase ustedes den, por favor, una revisada de ese material de apoyo. Está muy fácil de leer también, pero nos da como muchas más características formales de los modelos que vamos a ver hoy. Entonces, no me dejen ese material allí, también si lo quieren leer en línea, si lo quieren leer impreso, pero por favor, ese material lo vamos a trabajar también en esta clase. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Inicialmente vamos a conocer los distintos fundamentos teóricos que algunos autores proponen en el tema de inteligencia emocional. Ustedes deben reconocer que no es solamente un autor, tal vez el más conocido, Goleman, que llegó al tema de inteligencia emocional, sino que se vino construyendo a partir de los años 90, un poquito atrás. Entonces vamos a conocerlos. Realizar una reflexión en torno a estas teorías en relación a los estilos de aprendizaje, y es allí donde realmente veo el objetivo más grande. ¿Cuál es de pronto el acercamiento que tenemos de inteligencia emocional en relación a esos estilos de aprendizaje que se pueden presentar con mis estudiantes o que yo puedo proponer en algún modelo pedagógico? Reconocer la importancia de potenciar la inteligencia emocional de nuestros estudiantes en relación al desarrollo del aprendizaje autónomo y la motivación. Y allí es donde nos vamos a centrar mucho más en la siguiente clase, porque el tema de inteligencia emocional en relación al aprendizaje, creo que les boto el dato también del foro, es cómo yo puedo manejar como estudiante el aprendizaje autónomo y cómo manejo todos los canales que tengo para motivarme a una clase. Una de las situaciones más específicas en el aprendizaje, profe Carmen, es la motivación. Yo puedo tener todos los materiales que me piden, yo puedo llegar muy puntual a la clase, yo puedo estar físicamente en la clase, pero si la motivación no me lleva a estudiar un tema, hasta allí llego. Entonces, creo que ahí, desde la psicología, mi profe Carmen se habla mucho sobre ese tema y la profe pues es bien experta en eso más que yo, pero es la inteligencia emocional la que nos va a dar como una ruta a seguir en ese aspecto. Y eso yo creo que ahora que lo toca la profe Angélica tiene razón en el sentido de que uno como maestro a veces se sesga mucho en el aula porque lo que les interesa, y he conocido muchos maestros que lo que les interesa es que aprendan la disciplina o la asignatura que en ese momento están impartiendo, ¿no? Entonces se les olvida, exacto, sí. En muchas ocasiones se les olvida que es que el aula es un espacio abierto de escenarios donde confluyen e influyen muchos condicionantes y uno, efectivamente, esos condicionantes es la motivación, ¿no? Un alumno, por más que uno sea dinámico, etcétera, si no hay motivación del alumno, bueno, ahorita vamos a hablar de dos conceptos de la motivación que viene de adentro, la intrínseca, y la motivación que viene de afuera, extrínseca. Si el alumno no tiene esas dos motivaciones, pues es difícil que haya realmente un aprendizaje, ¿no? Sobre todo como un aprendizaje significativo, porque como lo dice la profe Carmen, el aprendizaje puede ser repetitivo, se puede dar por repetición, pero nunca va a quedar en mi memoria a largo plazo. Siempre voy a darlo como en el momento de la clase, como muchas veces anteriormente en la educación tradicional se hacía, y es que yo repito, pero jamás me apropio y me adueño de ese conocimiento, y eso es básicamente porque no encuentro una motivación, no encuentro tampoco algo como que me ancle a la realidad que estoy viviendo, entonces no puedo hacer relaciones, y allí es donde vamos a ver esa importancia de la inteligencia emocional. Bien, en su cartilla también van a ver que todo de donde depende, de donde viene etimológicamente la palabra inteligencia, pero básicamente hace referencia a quien sabe elegir. Etimológicamente estamos hablando de donde inició el término, no específicamente de donde vamos ahorita en el 2019.
La inteligencia se considera muy influyente en el desarrollo de las capacidades del ser humano y por eso ha sido objeto de estudio de múltiples autores donde han venido hablando de inteligencia hasta llegar a este concepto de inteligencia emocional, es decir, han venido evaluando cuáles son las capacidades cognitivas de las personas, cómo influyen en su desempeño educativo, hasta en su desempeño laboral, pero se dieron cuenta que la inteligencia emocional estaba allí, que primaba también el carácter emocional de las personas a la hora de aprender, no era solamente el que se las sabe todas, sino cómo a través de mi emocionalidad yo también puedo aplicar esos conocimientos. Entonces allí llegamos al término de inteligencia emocional. Entonces, con todo esto, hoy vamos a tratar de reconocer qué es la inteligencia emocional, a qué hace referencia y cómo yo puedo tratar de utilizarla de una mejor manera. Eso lo vamos a ver al final. Bien, este término aparece en 1990 por dos autores, Salovey y Mayer, quienes inicialmente dieron como un concepto de inteligencia emocional, me permito leerlo: la capacidad para supervisar los sentimientos y las emociones de uno o una misma y los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta información para la orientación de la acción y el pensamiento propio. Entonces allí vemos que ellos hablaban que cada uno de los comportamientos estaba ligado a una habilidad de inteligencia emocional, es decir, todos los comportamientos básicos de las personas estaban ligados a unas habilidades que se desarrollaban o que no se desarrollaban de acuerdo a la inteligencia emocional, y de acuerdo a eso ellos hablan de 4 habilidades. Estamos hablando de los primeros autores que manejaron este tema. 4 habilidades que ellos reconocían en los seres humanos, en las personas, que podían de alguna u otra manera manejar todas las cosas que hacían de acuerdo a las habilidades que tenían y a la emocionalidad que en ese momento estaban sintiendo. Entonces, pues digamos que desde los términos de inteligencia se dedicaron a analizar cuáles eran las reacciones de las personas frente a situaciones específicas que iban pasando, y desde allí lo que hicieron fue decir, bueno, estas personas que lo pueden desarrollar de mejor manera tienen estas 4 habilidades y son las que vamos a tratar de desarrollar en las demás personas. ¿Por qué les digo esto? Porque ya más adelante se manejó el tema de inteligencia emocional para la productividad de pronto en las empresas. ¿Por qué? Porque tal vez se veía que en las empresas, pues ustedes saben, siempre a mayor productividad, a mayor trabajo en equipo, pues hay mayor productividad, es más bien decirlo así. Entonces se manejó más en las empresas y luego llegó a los contextos educativos y a los personales, ¿no? O sea, creo que, no sé, profe Carmen, pero yo creo que de inteligencia emocional escuché antes de entrar a la universidad. O sea, sí, ahí habían como términos donde le decían a uno ciertas cosas de esas. Entonces, ¿cuáles son estas 4 habilidades que proponen Salovey y Mayer en este año, en 1990? Vamos a verlas. Habilidades básicas para la inteligencia emocional. Ellos hablaban de 4: percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional y regulación emocional. Pero eso, ¿cómo se come? ¿Cómo podemos entenderlo? La percepción, pues básicamente es esa, es identificar los sentimientos de los que me rodean, es saber, y eso creo que nos lo enseñan desde preescolar, identificar las emociones, saber cuál es el enojo, cuál es la tristeza, cuál es la alegría, en general en mi propio ser, pero cómo puedo identificar que la otra persona está sintiendo eso, cómo percibo a los demás. Y realmente creo, mi profe Carmen, que hay personas que tienen dificultades amplias con identificar esa emocionalidad en el otro. Entonces, esa sería la primera habilidad: cómo percibo al otro, cómo identifico yo cuál es el sentir del otro, lo básico. Eso tiene un concepto más también como de empatía, ¿no? Sí, de reconocer los sentimientos del otro. Exacto. Sí, importante esto de la percepción también emocional, como el primer concepto que la profe nos está desarrollando, porque el identificar los sentimientos de los demás efectivamente nos ayuda también a autorregular, pues a autorregularnos a nosotros mismos, ¿no? En términos de la reacción y de la comprensión que el otro espera de esos sentimientos. Claro. Es ahí donde hablamos como ese término de empatía, como me pongo en el lugar del otro, pero yo solo me puedo poner en el lugar del otro, identificar sus emociones y sentimientos si conozco los míos, si no,
no hay ninguna posibilidad. En el tema de facilitación emocional del pensamiento, allí estos autores hablan de tener en cuenta los sentimientos cuando razonamos. Y allí es específicamente cómo toda la parte emocional influye en mi parte cognitiva. Es básicamente eso, o sea, yo puedo, y un ejemplo básico, me puedo saber la lección de pe a pa, pude haberle dicho el día anterior, mejor dicho, la expuse frente a todo el mundo, pero si el día de hoy mi parte emocional me dice, estás nerviosa, no vas a poder, no te va a quedar el tiempo, no, me voy a bloquear y me va a pasar lo que me pasó al principio, como que se me vinieron todos los pensamientos al tiempo y no pude desarrollar la primera parte. Entonces, es importante saber que nuestra emocionalidad influye en la parte cognitiva o viceversa. Cuando estoy muy seguro, cuando recuerdo, cuando básicamente me apropio del tema, entonces todo lo que aprendí, todo lo que he venido comprendiendo, lo asocio y lo integro a lo que estoy diciendo en este momento. Me hace acordar eso de la facilitación emocional, de una cosa fundamental desde la modernidad, ¿no? Es que nos enseñaron que una cosa era la razón y otra cosa era la emoción o era el sentimiento. Entonces hasta había canciones, que separar, hasta canciones hay sobre hasta ese canciones, tema. Sí. Y nos enseñaban a separar, ¿no? Como seres humanos entendíamos que una cosa era la razón y otra cosa era el pensamiento. Entonces se amaba con el corazón y se pensaba con la razón. Y combinar esas dos era una explosión. Siempre estaban divididas, siempre. Y digamos que, vuelvo y lo digo, en la parte muy romántica, porque inteligencia emocional siempre lo hemos tomado desde la parte muy romántica, no desde la parte más académica, pero tiene mucho que ver, o sea, está muy relacionada. Otra adicional, mi profe, es la comprensión emocional. Y allí es donde, cuando yo percibo en la primera, percibo que a esta persona le está pasando algo, percibo que no está, digamos, en su rol normal, puedo etiquetar y reconocer esa emoción y decir, hombre, está triste, está enojado. Y adicionalmente puedo darle contexto a esa emoción, es decir, puedo decir, está enojado o frustrado porque acaba de pasar algo que le molestó. Entonces ya empiezo a identificar esas situaciones, de ponerme en el rol del otro, pero más allá, entender que de pronto esa situación que a él le molestó, lo frustró o le alegró, a mí me puede dar igual, pero a la otra persona la puede tocar de una forma distinta. Entonces allí la inteligencia emocional juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente reconozco mis propias emociones y las del otro y puedo jugar con ellas de alguna u otra manera sin sentirme afectado. Eso sería como básicamente un gran logro para todos nosotros, tanto como seres humanos como docentes. ¿Cuántas veces nos ha pasado en el aula o hemos visto docentes en el aula que se enojan igual que el estudiante? Se ponen al mismo nivel del estudiante o básicamente no logran entender ni manejar la situación que está sucediendo en ese momento porque tienen como el mismo nivel que está manejando el estudiante, ellos lo están manejando. Entonces es importante etiquetar esas emociones, saber de pronto después de etiquetarlas, de leerlas, yo puedo saber qué puedo hacer por esa otra persona. De pronto en ese momento lo dejo quieto, tal vez ahorita no le hablo o tal vez no, mira, si necesita un abrazo, necesita que le hablen, necesita tomar aire. Es algo de la vida cotidiana que podemos llevar también a las aulas. No, y en términos hasta sociales, profe Angélica, uno dice, estamos pues en una situación bastante compleja a nivel social en Colombia, que tiene que ver con la guerra, ¿no? Tenemos estudiantes incluso de comunidades que han crecido con la guerra y uno se encuentra las víctimas del conflicto y los victimarios, ahorita que comenzó todo este proceso de los diálogos de paz, etcétera, y uno se encuentra victimarios que no logran reconocer efectivamente esas emociones de las víctimas, ¿no? Y las víctimas incluso tampoco logran, uno, tener la percepción de sus emociones, dos, reconocerlas y manejarlas, porque la idea del reconocimiento también está en la aceptación, en el manejo. Entonces vemos víctimas que efectivamente lo que hacen es reaccionar automáticamente con generar más venganza. Entonces, en ese momento, pues, tenemos mucha repercusión de cómo en ocasiones el daño
se convierte automáticamente en una reacción de más violencia, más agresividad, y no hay posibilidad de regular, de autorregularse frente a estas situaciones, ¿no? Entonces, ojo, porque esto de la idea de la inteligencia emocional se puede llevar al aula, se puede llevar a nivel social, a las familias con las que trabajamos, a nuestras, digamos, si lo manejamos nosotros mismos, básicamente lo podemos dar más allá de una teoría, lo podemos extrapolar a todas las situaciones que nosotros manejamos. Y es muy importante el ejemplo que la profe está dando, porque básicamente, y acá como haciendo la reflexión de lo que ella dice, yo no puedo leer al otro si tampoco lo escucho, si no lo conozco, porque entonces yo voy a creer, es que él está así. Lo que pasa es que ese estudiante siempre actúa de la misma manera y le ponemos las etiquetas de la comprensión emocional que nosotros creemos, o sea, que nosotros manejamos internamente, y básicamente allí estamos en un error garrafal en el que muchas veces cuando manejamos un mismo grupo de estudiantes, cometemos ese error. Es casi como cuando con los hijos yo también le pongo este es el bueno, este es el malo, este es el rebelde, este. Entonces es tratar de leer las emociones tan complejas que tiene un ser humano y que realmente no pueden ser leídas en un minuto y ya decir este es, no, es tratar en realidad de entrar en esa complejidad de emociones tanto nuestras como de nuestros estudiantes o de nuestras familias con las que trabajamos, de nuestras propias emociones y tratar de comprenderlas. Allí encontramos este último término también tan apropiado que sería la regulación emocional, donde yo estoy abierto a sentimientos positivos y negativos, tanto propios como de las personas que me rodean, y soy capaz de descartar o aprovechar esos sentimientos en función de lo que yo quiera hacer. Es decir, no porque, ejemplo, en una clase básicamente uno tiene una propuesta de clase, la va manejando, la va llevando, uno dice voy a llegar estos 40 minutos a este bloque y voy a hacer esto, pero básicamente hay que entender que estamos trabajando con 30, 40 estudiantes, 20, 30, 40 estudiantes y que todos ellos a través de la motivación que vean en la clase, a través de esa expectativa que tengan de ella, pueden hacer que esa clase se dé de la mejor manera o pueden también tener objeciones de esa clase. Y yo con esos sentimientos, primero debo estar abierta a percibirla, debo hacer una lectura rápida y decir, bueno, acá está pasando algo y es que lo que yo propuse tal vez no tiene nada que ver con lo que ellos quieren aprender, o tal vez el tema está bien, pero la propuesta metodológica a ellos no les está llamando la atención. Entonces debo saber cómo descartar y aprovechar todo lo que me están dando para poder llevar a cabo en este caso una clase que en realidad dé cuenta de lo que yo como docente estoy proponiendo. Esas serían como las habilidades básicas que estos autores proponen en principio, y digamos que acá nos tomamos el trabajo de que las conozcamos porque sí son base de las que ya Goleman llevó a un término mucho más avanzado. Entonces es importante como tenerlas en cuenta allí y que ustedes hagan una lectura adicional. En este documento que les digo que está se me olvida siempre este nombre. En el material complementario del aula, en la unidad 1. En el material complementario, yo le digo material de apoyo, material complementario, allí podemos ver que se amplían un poco todos los modelos para que ustedes los conozcan mucho mejor. Entonces, es bueno que vayamos haciendo la relación, por eso esto lo vamos a hacer no corriendo, sino para que ustedes la tengan muy en cuenta. Bien, luego de que estos dos autores ya dejan allí este tema, en paralelo inicia Gardner y Weisinger, uno en el 93 y otro en el 98. Ellos no crearon, digamos, como un grupo de habilidades, sino apoyaron un poco lo que estos autores venían trabajando. Gardner nos dice que la inteligencia emocional es el potencial biopsicológico para procesar la información que puede generarse en el contexto cultural para resolver los problemas. Vuelvo y les digo que ese otro documento les amplía este tema. ¿Por qué? Porque él ya mete, profe Carmen, la parte biopsicológica, o sea, y la enlaza con el contexto. Él dice, bueno, todos venimos con un componente biopsicológico que nos da
como un poder para reaccionar de ciertas maneras a algunas situaciones contextuales. Entonces ahí es donde podemos decir, esta persona es más calmada, no, esta es muy eufórico, esta otra persona es explosiva, y ya más allá que tenga una inteligencia emocional que trate de ir manejando, viene un componente biopsicológico que nos lleva a reaccionar o a tomar las situaciones de cierta manera. Entonces, allí digamos que en la cartilla no amplían mucho el concepto de Gardner, pero sí sería bueno que ustedes lo revisaran, que sería bueno como que tuvieran esa inquietud y verificaran de cuál componente biopsicológico específicamente está hablando Gardner, y para la próxima clase yo espero traer un poco más amplio este concepto, así no está en las cartillas, porque sí es importante que lo manejemos y veamos desde dónde Gardner está hablando de esta parte psicológica que ya es, como dice la profe Carmen, intrínseca, y que nos hace reaccionar a la parte extrínseca, a todo lo que está pasando a nivel contextual. Luego viene en el 98 Wisinger, él da un concepto un poco más básico, nos dice es el uso inteligente de las emociones. Él simplemente dice una persona que controla emociones está teniendo una inteligencia emocional, pero el control emocional es muy subjetivo, entonces digamos que en esta teoría quedaron faltando algunas cosas, porque yo puedo decir ella controla las emociones quedándose callada, aislándose y ya, listo, ahí la está controlando, pero resulta que está inhibiendo y no está diciendo todo lo que en realidad tiene que decir. Entonces por eso viene esta teoría mucho más amplia de Daniel Goleman, que es la teoría que, digamos, vamos a ampliar tanto en esta sesión como en la siguiente. ¿Cuáles son como los conceptos que él da? Él en el 95 dice, bien, con todo lo que ya se ha hablado de estos 5 años o 7 años que estos autores les dio como por analizar el tema de inteligencia emocional, yo tengo un primer concepto que es el siguiente, y dice, es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, hasta allí estaban muy de acuerdo con el anterior, y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Allí él dice como una generalidad de la inteligencia emocional. Más adelante en el 98 ya habría escrito un libro que tiene que ver con inteligencia emocional de las empresas, y allí que dice, es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales. Y él lo que hace ahí, profe Carmen, es que amplía ese espectro y dice, no solamente yo debo conocer mis emociones, las debo gestionar, debo saber qué hacer con ellas, debo saber cuándo realmente estoy enojado, cuándo estoy viendo que la otra persona también lo está, cuándo lo estamos los dos, cómo gestiono realmente yo esa emocionalidad propia y del otro. Y con ese concepto se queda durante un buen tiempo, y ese sería uno de los conceptos que maneja hoy en día todo el mundo en el tema de inteligencia emocional. Claramente hay autores que han hecho como compendios de ellos, han creado el propio, y eso es lo que yo creo que vamos a hacer en nuestra clase, cómo desde la visión de Daniel Goleman nosotros gestionamos esas emociones, cómo lo llevamos a la práctica, porque suena muy bonito. Sí, bastante. Suena hermoso, o sea, así todos, mejor dicho, estamos hechos, pero gestionar las emociones propias y las de los demás es lo más difícil. Complejo, ¿no? Complejo. Además porque creo que en aras de clarificar un poquito lo de Goleman, hay 3 nociones fundamentales en esto, ¿no? Es decir, uno es controlamos nuestras emociones, las autogestionamos y tendemos a tomar decisiones. O sea, yo en la toma de decisiones es donde yo verifico si básicamente toda esta carreta, literal, y me perdonan, está haciendo eco en mí. Porque nosotros conocemos a diario, me imagino ustedes también, muchas personas que tienen un discurso muy amplio, muy bonito, muy lleno de arandelas sobre por ejemplo, el trato y el manejo de personal, de estudiantes, si yo soy el jefe, cómo manejo, en fin. Pero a la hora de una situación en crisis, por eso te dicen trabajo bajo presión, entonces, ¿cómo de verdad yo estoy manejando allí mis emociones? ¿Cómo las puedo llevar en serio a un contexto real? ¿Cómo puedo hacer para manejar también las emociones de los demás?
Por eso les decía que Daniel Goleman se hizo muy famoso por el tema de inteligencia emocional empresarial, por todo aquello que tiene que ver con atención al cliente. Sí, atención al cliente, productividad. El clima organizacional. Es que estaba pensando ¿por qué es importante llegar a esta parte de la inteligencia emocional? Uno, porque nos toca pensar es qué hacemos con los conflictos, ¿no? Somos seres humanos y efectivamente estamos todo el tiempo generando conflictos, ¿no? Es decir, podemos en ocasiones ser la persona que lo genera o en ocasiones estar siendo, llamemos, víctimas de un conflicto generado por otros. Entonces, socialmente, la idea del conflicto es una cosa muy normal, muy natural, ¿sí? Y parte desde el hecho mismo de entender que el otro no piensa igual a mí. Y si no piensa igual a mí, pues ahí ya se genera un conflicto. Porque uno, no podemos pretender que lo haga, es decir, que piense como yo pienso. Y dos, no podemos tampoco callarlo. Es decir, como no piensas igual a mí, yo te separo, te aíslo, te discrimino, te excluyo, ¿sí? Que es lo que pasa normalmente en ciertos escenarios. Sí. Y eso termina acallando al otro. Entonces es en aras de entender y tramitar los conflictos humanos que siempre van a ser parte de nuestra naturaleza, necesitamos hablar de, nos toca gestionarnos, es decir, ni mucho, ni tan, ¿sí? Ni mucho que queme al santo. Ni mucho que queme al santo, ni... Ahí nos quedamos las dos con el dicho. Ahí se los dejamos de tarea. Ahí se los dejamos de tarea. Y mira, profe, que ahí estamos hablando, cuando hablamos como digamos de los conflictos de los demás, de los conflictos que generamos o viceversa, estamos hablando de algo muy importante y es que digamos que a nivel cerebral siempre tiene que haber un conflicto para que usted genere un aprendizaje. Entendiendo la palabra conflicto, como que yo alguna idea previa que tenía, la gestiono, trato de traer a mí todo lo que estoy aprendiendo y vuelvo y armo un concepto nuevo. Ahí se genera un conflicto también interno y es lo que hablaba la profe Carmen, de lo intrínseco y lo extrínseco. E igualmente pasa en la vida diaria. Hay muchos paradigmas que tenemos en la vida normal, hay muchas situaciones que tenemos muy fijas en nuestra cabeza y que llega otra persona y nos la desbarata. Eso puede traer, digamos, una actitud muy abierta en mí para yo poder decir, bueno, sí, espera un momento, pero a veces digo, no, y estoy en mi derecho, no, pero un momento, lo que usted está pensando no es del todo cierto, no está bien, entonces se genera allí ese conflicto y es donde yo tengo que tratar de manejar esa inteligencia emocional a mi favor, sobre todo es eso, ¿no, profe Carmen? Entonces, inteligencia emocional 1 para regular conflictos, inteligencia emocional 2 para tomar decisiones e inteligencia emocional en el aprendizaje, que es lo que nos llama acá. Muy bien, esta clase me encantó, de verdad que se fue desarrollando de la mejor manera. Les cuento que tenía pensado que podíamos abarcar mucho más tema de Goleman, pero creo que así está muy bien porque vamos como masticando mucho más esos conceptos, así que en nuestra próxima clase, por favor, ya tenemos que tener esas lecturas muy completas para estar muy participativos, para tener ya que ustedes puedan estar discutiendo con sus compañeros lo mismo que nosotros estamos haciendo acá y sea mucho más enriquecedor. Entonces, mi profe Carmen, les agradezco muchísimo por estar acá, espero que tengan un día muy productivo a nivel de conocimiento en todas las clases que están teniendo. Les recuerdo la participación en el foro Inquietudes de la Unidad 1, les recuerdo la participación por favor en el foro de la teleclase, voy a estar muy atenta y se me ocurre algo y es que voy a saludar a las personas que me escriban en ese foro de la teleclase, pero les voy a dar ahí un punto positivo saludándolos. El día de hoy les quedo debiendo el saludo a las personas que se presentaron muy amablemente y participaron en el foro anterior. Hay una dudita y es que me preguntaban, el foro anterior estaba, no teníamos nosotros la plataforma activa, entonces hay algunos estudiantes que me preguntan, yo no pude participar en ese foro, ¿qué debo hacer? No se preocupen, vamos a dejar ese foro como el inicial y ya lo vamos a tener mucho más presente. Este foro del 2 de marzo para que ustedes puedan participar. Ya allí van a encontrar los enlaces de las teleclases anteriores, de la primera, teleclase, van a encontrar esta presentación y la presentación anterior también para que ustedes la revisen y queden mucho más tranquilos. Entonces, muchísimas gracias por esta asistencia, profe Carmen, siempre un placer. Siempre un placer, profe. Y a ustedes también, pues gracias por el espacio que me brindan y esperemos que nos sigamos animando, ¿no? Okay. A aprender y a ser inteligentes emocionalmente.
Vamos a salir todos hechos unos lulos de emocionalidad. Muchas gracias, chicos. Nos Muchas vemos gracias, en la otra chao. oportunidad.